En nuestra clase de hoy vamos a explorar las características del tejido conjuntivo. ¿Qué es el tejido conjuntivo? Es un compartimiento vasto y continuo que está distribuido en todo el cuerpo y que está constituido por fibras, por células y por sustancia fundamental. Está separado por las láminas basales de los diversos epitelios, por las láminas externas de las células musculares y de las células de sostén del sistema nervioso periférico. ¿Cómo está compuesto? Dijimos que está compuesto por células. Las células pueden ser fijas, como por ejemplo el fibroblasto, que produce las fibras extracelulares que desempeñan un papel estructural fundamental en el tejido. Y también produce esta célula la sustancia fundamental. Las células móviles, como los linfocitos, plasmocitos, macrófagos, eosinófilos, que están asociados con la defensa del organismo y funcionan en la sustancia fundamental de este tejido. Y un material extracelular que está constituido por fibras y sustancia fundamental. Vamos a ver que existen 3 tipos de fibras. Vamos a analizar cada una de ellas y también vamos a ver en qué consiste la sustancia fundamental. Vamos a empezar con la matriz extracelular del tejido conjuntivo y su primer componente, los distintos tipos de fibras. Las fibras se clasifican en colágenas, reticulares y elásticas. Vamos a empezar hablando de las fibras colágenas. Las fibras y las fibrillas colágenas son el tipo más abundante de fibras del tejido conjuntivo. En la imagen de arriba estamos viendo una microscopía electrónica de una fibra colágena. Con las explicaciones sucesivas entenderemos por qué este aspecto de la microscopía electrónica de dicha fibra. Las fibras colágenas son fibras onduladas, flexibles, con resistencia tensora que se disponen en haces. Estas fibras, dispuestas en haces ondulados, como dijimos, están constituidas por fibrillas, cuyo diámetro puede variar de 20 a 30 nanómetros. Abajo tenemos un corte histológico de un tejido conjuntivo donde las flechas amarillas nos están mostrando las fibras colágenas. Fíjense cómo se presentan en haces ondulados, entremezclados, bastante irregular en su disposición. Y las flechas azules nos están mostrando los núcleos de los fibroblastos, que son las células que producen dichas fibras colágenas. Acá tenemos una microscopía electrónica de una fibra colágena. Esta fibra colágena está compuesta por fibrillas colágenas de disposición irregular. Podemos observar fibrillas colágenas dispuestas en haces compactos en las zonas donde se marca con una X, y en otras zonas las fibrillas están más separadas. En el círculo estamos viendo un mayor aumento de lo que son las fibrillas, donde se observan que tienen bandas transversales. Después vamos a ver a qué se debe esta disposición de bandas transversales de la fibrilla de colágeno. Las fibrillas colagénicas muestran, como dijimos, estriaciones transversales. Estamos viendo fibrillas en corte longitudinal, marcados con la flecha amarilla, y en corte transversal, marcados con la flecha azul. Estas fibrillas de colágeno muestran estriaciones transversales con una periodicidad de 68 nanómetros y están constituidas ¿por qué las fibrillas? Por moléculas de colágeno tropocolágeno. O sea, la fibra
colágena está constituida por fibrillas colágenas. Las fibrillas colágenas están constituidas por moléculas de colágeno, llamado también tropocolágeno. Acá tenemos las dos imágenes de microscopía óptica y de microscopía electrónica de una fibra colagénica. Con la microscopía óptica, ¿qué es lo que vemos? Las fibras de colágeno. Fíjense, señaladas con las flechas negras, las fibras de colágeno. Con la microscopía electrónica, ¿qué observamos? Las fibrillas de colágeno. Fibrillas de colágeno constituyentes de las fibras de colágeno. Muy bien, acá tenemos de mayor a menor una imagen muy ilustrativa. La fibra de colágeno está constituida por fibrillas de colágeno. Las fibrillas de colágeno son las que tienen las bandas transversales, que son el reflejo de la disposición de las moléculas de tropocolágeno. Esas fibrillas de colágeno están constituidas por moléculas de colágeno. Y la molécula de colágeno es una hélice triple, que después estaremos viendo sus características más íntimas. Muy bien, vamos a hablar ahora de la organización de las fibrillas. Tenemos un esquema a la derecha de nuestra diapositiva que es muy explicativo. Fíjense que la fibra colágena está constituida por fibrillas colágenas, eso ya sabemos. ¿Y qué tiene nuestra fibrilla colágena? Estriaciones transversales, ¿ven? Oscuras y claras, ¿se dan cuenta? Muy bien, ¿a qué se debe esto? A la disposición de las moléculas de colágeno. Fíjense, váyanse al final de la imagen, abajo, donde dice período 68 nanómetros, ¿ven? Nuestra lectura nos dice que las estriaciones transversales tienen una periodicidad de 68 nanómetros. ¿Qué significa eso? Fíjense. Acá me está marcando periodo o periodicidad de 68 nanómetros. Esa periodicidad está constituida por un espacio de 40 nanómetros. Fíjense, me está marcando un espacio con líneas de punta de 40 nanómetros, que es la zona oscura de nuestra fibrilla colágena, ¿verdad? Nuestra estriación oscura. Y está compuesta además de la zona clara de 28 nanómetros, una estría clara. ¿Se dan cuenta? Una estría oscura y al lado una estría clara. Todo eso mide 68 nanómetros. Eso es la periodicidad de 60 nanómetros. ¿Se dan cuenta? Además, fíjense ustedes en nuestro esquema, las moléculas de colágeno. Las moléculas de colágeno que miden 300 por 1,5 nanómetros están marcadas en nuestro esquema con la flecha amarilla. ¿Ven cómo están dispuestas esas moléculas de colágeno? Fíjense la primera hilera de moléculas de colágeno que está señalada con la flecha azul. Se alinean cabeza con cola y no se unen, hay un espacio entre ellos, ¿se dan cuenta? Entonces, fíjense, hay un espacio entre esas moléculas y ese espacio es de 40 nanómetros, ¿ven? Después, fíjense la segunda hilera de moléculas de colágeno. No están dispuestas perfectamente abajo de la otra. Hay un desfasaje. Hay un desfasaje de un cuarto de molécula entre las hileras contiguas. ¿Se dan cuenta? Estas moléculas de una hilera con respecto a las moléculas de la siguiente hilera están unidas por unos enlaces covalentes, lo cual da resistencia a la fibrilla. ¿Por qué en la microscopía electrónica yo veo bandas oscuras y bandas claras? Fíjense de vuelta en nuestras líneas de punto, donde está la zona oscura de nuestra banda. ¿Ven? Hay espacios, hay también zona con moléculas, pero hay espacios. Y en esos espacios entra el osmio. ¿Se acuerdan? En la microscopía electrónica, entre cabezas y colas entra el osmio, dando lugar a las bandas oscuras de la fibrilla.
tenemos un lindo esquema del libro de ustedes, fíjense a la derecha. Arriba de todo, como A, vemos la fibrilla de colágeno. ¿Se acuerdan que la fibrilla tenía estriaciones transversales, verdad? Bueno, y que se debían esas estriaciones a la disposición de sus moléculas de colágeno. Ahí vemos las moléculas de colágeno con cabeza, con cola, los espacios que hay entre ellas, el desfasaje que hay entre una hilera y la de abajo. Y además, esta imagen me está mostrando los enlaces covalentes que hay entre las moléculas, ¿verdad? Muy bien, ahora veamos cada una de estas moléculas de colágeno. Cada molécula de colágeno está constituida por una triple hélice dextrógira que tiene 3 cadenas alfa polipeptídicas. Ahí tenemos en nuestra imagen las 3 cadenas alfa. Esta molécula, por ejemplo, tiene 2 cadenas alfa 1 y una cadena alfa 2. Después vamos a la cadena, abajo, la parte inferior de nuestro esquema. Vamos a ver que cada tercer aminoácido de la cadena alfa es una glicina, que acá está marcado con una esfera de color gris. Antecede a la glicina una hidroxiprolina o hidroxilisina. Fíjense, la hidroxiprolina está marcada en nuestro esquema con una casita de color naranja. Y a la glicina le sigue una prolina, que en nuestro esquema está marcada la prolina como una casita o algo parecido de color verde. En asociación con estas hélices alfa que estamos viendo, hay grupos sacáridos que están unidos a los residuos hidroxisilícicos. Y es por estos grupos sacáridos que el colágeno se clasifica como una glucoproteína. Hay muchos tipos de cadenas alfa, 42 tipos de cadenas alfa de acuerdo al número de aminoácidos. El número de aminoácidos puede variar entre 600 y 3000. Y hay hasta hoy en día 29 tipos de colágeno, teniendo en cuenta las combinaciones de cadenas alfa. Estas combinaciones de cadenas alfa, ¿cómo pueden ser? De 2 tipos, homotriméricas y heterotriméricas. Las homotriméricas tienen 3 cadenas alfa idénticas, desde el punto de vista genético. Ese es el colágeno tipo 2. Y las heterotriméricas tienen 2 cadenas alfa idénticas y una distinta desde el punto de vista genético. Ese es el colágeno tipo 1. Las moléculas de colágeno se polimerizan para formar aglomeraciones supramoleculares como fibrillas o redes y se dividen en varios subgrupos según sus semejanzas estructurales o de secuencia de aminoácidos. Por ejemplo, los colágenos que forman redes hexagonales en esa polimerización son el colágeno 8 y 10. Las multiplexinas son colágenos con dominios de hélice triple e interrupciones múltiples, el colágeno 15 y 18. Después está otro grupo, los colágenos fibrilares, el 1, el 2, el 3, el 5 y el 11. Después están los colágenos que se asocian a fibrillas que tienen hélices triples interrumpidas, los llamados FACIT, que proveen flexibilidad a la molécula. Dentro de este grupo están los colágenos 9, 12, 14, 16, 19, 20, 21 y 22. Después tenemos los colágenos que forman la membrana basal, el colágeno 4, y algunos colágenos transmembranas como el 13, el 17, el 18 y el 20. Y acá tenemos lo mismo que estuvimos diciendo, solamente en un cuadro, para que sea más fácil de recordar. Y ahora nos vamos a encargar de ver cómo se forma la fibra de colágeno, la biosíntesis del colágeno. Muy bien, vamos a ver la síntesis del colágeno. Acá tenemos un esquema que es del libro de ustedes. Fíjense que este esquema tiene muchos números pequeños en negro dentro de una esfera blanca, ¿verdad? Empieza con el 1 arriba a la izquierda y va a la secuencia. Vamos a seguir esa secuencia en la descripción y explicación. Además, nuestro esquema tiene 4 flechas negras, fíjense,
y a cada flecha negra yo le agregué una esfera de diferente color. Esfera amarilla, una esfera celeste, una lila y una naranja, para indicar las diferentes áreas y cambios que ocurren en esas áreas en la síntesis del colágeno. Empecemos con el número 1 y esa parte primera está señalada con la flecha negra que tiene la esfera amarilla. Ahí hay una formación del ARN en el núcleo como número 1. Como número 2, a la derecha, fíjense, a la derecha arriba, el número 2 me está enseñando que se inició la síntesis de la procadena alfa, la cual tiene un péptido señal. Ese péptido señal es esa rayita de color verde que observamos ahí. Luego, con el número 3, vemos que continúa la síntesis de la procadena alfa, pero ya en el retículo endoplásmico rugoso que estamos viendo ahí, delineado en blanco. ¿Qué pasa luego? Con el número 4, ¿qué estamos viendo? Que hay una hidroxilación de residuos de prolina y de lisina y ahí se separa la secuencia de señal, todo en el RER. Este proceso es muy importante que esté presente. En este proceso es muy importante que esté presente la vitamina C. Después nos vamos al número 5. Fíjense el número 5. ¿Qué pasa con esa cadena que se secretó? Hay una glucosilación de los residuos de hidroxilisilo. Muy bien. ¿Qué ocurre después? Tenemos el número 6. ¿Qué pasó en el número 6? Se forman moléculas de procolágeno, se forman las hélices triples. Y una vez que se forman esas hélices triples, van a entrar a vesículas de transporte que van a llevar estas moléculas al aparato de Golgi. Antes de que eso ocurra, ¿qué nos está mostrando el número 7? ¿Qué nos está mostrando el número 7? Que hay una estabilización de la triple hélice mediante la formación de enlaces de hidrógeno y disulfuro y proteínas chaperonas. Una vez que está todo eso, todo listo, entonces pasamos al número 8. Ahí tenemos la vesícula donde tenemos nuestra molécula de procolágeno lista para ser transportada al Golgi. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa en el Golgi? La vesícula va al Golgi. ¿Y qué pasa en el Golgi? Hay un embalaje del procolágeno en vesículas de secreción. Un embalaje que estamos viendo acá con el número 10. El número 10 nos está mostrando una vesícula que salió del Golgi y el número 9 nos está mostrando el Golgi, donde llegaron aquellas cadenas triméricas globulares, ¿verdad?, de procolágeno. ¿A dónde va a ir esta vesícula? ¿A dónde va a ir esta vesícula? ¿A dónde se va a mover? Se va a mover hacia la membrana plasmática. Entonces, ¿cómo se mueve hacia la membrana plasmática? Se mueve asistida por microfilamentos y por microtúbulos. Una vez que llega a la membrana, ¿qué ocurre? Ocurre lo que estamos viendo con el número 11 a la izquierda de nuestra imagen, una exocitosis del procolágeno. ¿Se dan cuenta? Y el procolágeno sale a una zona que llamamos bahía, una zona llamada bahía. ¿Qué va a ocurrir en la bahía? Va a haber en la bahía, ahora ya tenemos todo lo que vimos hasta ahora eran procesos intracelulares, como el procolágeno, ya salió afuera, está afuera de la célula, entonces ahora vamos a ver los procesos extracelulares en la formación del colágeno.
¿Cuáles son esos procesos? Hay una escisión del dominio C-terminal y del dominio N-terminal por una proteinasa que está en la membrana celular y que se llama procolágeno peptidasa. Una vez que se escindió todo eso, entonces aparece la polimerización de las moléculas de colágeno para formar fibrillas y la formación de los enlaces cruzados covalentes. Todo esto ocurre en las bahías y me está mostrando con el número 13 y 14. Fíjense ustedes en la imagen de arriba, en el esquema de arriba, donde nos muestra una molécula de procolágeno que salió a la bahía, ¿verdad? Que ya salió de la célula y que sufre una escisión de sus dominios C-terminal y N-terminal por proteínáceas, la procolágeno peptidasa asociada a la membrana celular. Entonces, al ocurrir esto, la molécula de procolágeno se transforma en molécula de colágeno. Las moléculas de colágeno se alinean para formar las fibrillas de colágeno en un proceso conocido como fibrilogénesis. ¿Dónde ocurre la fibrilogénesis? En las bahías celulares. Ahí las moléculas se alinean en hilera, se autoensamblan longitudinalmente cabeza con cola. También se aglomeran lateralmente escalonadas en un cuarto de molécula. Y las moléculas de colágeno en ese momento establecen enlaces cruzados entre sí por medio de uniones covalentes que se forman entre los grupos aldehídos de la lisina y la hidroxilisina. Las fibrillas de colágeno con mucha frecuencia están formadas por más de un tipo de colágeno. En general, se arman tipos diferentes de colágeno fibrilares en fibrillas compuestas por más de un tipo de molécula de colágeno. Acá, por ejemplo, tenemos dos ejemplos. La fibrilla de colágeno tipo 1 a la izquierda con frecuencia contiene cantidades pequeñas de otros tipos de colágeno, 2, 3, 5, 11. El armado de las fibrillas de colágeno de tipo 1 es precedido por la formación de un centro fibrilar que contiene moléculas de tipo 5 y 11. Y a continuación, sobre esa superficie se depositan y polimerizan las moléculas del colágeno 1. Además, a estas fibrillas de colágeno 1 que ya tienen los tipos 4 y 11, se incorporan pequeñas cantidades de otras moléculas de colágeno de los tipos 2 y 3. ¿Por qué es importante eso? Porque los colágenos 5 y 11, por ejemplo, contribuyen a iniciar el armado y controlar el espesor de las fibrillas de tipo 1. Fíjense en el colágeno de tipo 2. El colágeno de tipo 2 también está asociado o está constituido por colágeno de tipo 9. ¿Para qué sirve este colágeno de tipo 9? Para un vínculo entre esa fibrilla colágena y los glucosaminoglucanos del cartílago, por ejemplo. ¿Quiénes sintetizan colágeno? No solamente los fibroblastos. En primer lugar ellos, por supuesto, pero también los condroblastos, que son células del tejido cartilaginoso, los osteoblastos, células del tejido óseo, los pericitos, que son células perivasculares, y además de ellas las células endoteliales, epiteliales y musculares lisas. Esta síntesis de colágeno por las células está regulada. ¿Por quiénes? Por factores de crecimiento, por hormonas, por citocinas. Por ejemplo, se estimula la secreción o la formación de este colágeno por moléculas como el factor de crecimiento transformante beta y el factor de crecimiento derivado de la plaqueta. Los glucocorticoides, por ejemplo, inhiben la síntesis de colágeno. Así como se produce, colágeno también se degrada para llegar a un equilibrio justo.
Y en esta degradación juegan un papel muy importante los fibroblastos, los condrocitos, algunas células epiteliales, las células del cáncer, los monocitos, neutrófilos y macrófagos. Se produce una degradación proteolítica y, en primer lugar, extracelular, mediante las metaloproteinasas de la matriz. ¿Cuáles son las metaloproteinasas de la matriz? Acá tenemos en azul las colagenasas, las gelatinasas, las estromalicinas y las matrilicinas. Pero la degradación fagocítica también puede ser intracelular dentro de los macrófagos y de los fibroblastos. Además, les tengo que señalar que existe también una metaloproteinasas de la membrana celular. Ahora nos toca hablar, ya terminamos todo lo que corresponde a las fibras colágenas. Ahora vamos a ver las características de las fibras reticulares, otro tipo de fibra del tejido conjuntivo. Fíjense, tenemos ahí una imagen que está teñida con plata arriba. En esta imagen vemos fibras finitas teñidas de negro. Esas son las fibras reticulares. ¿Ven? Estas fibras están formadas por fibrillas de colágeno 3. ¿Quiénes las sintetizan? Los fibroblastos, las células reticulares, las células musculares lisas y las células de Schwann. Poseen un alto contenido de sacáridos, por eso son fibras Paz positivas. Estas fibrillas tienen un diámetro mucho menor que las de colágeno que estuvimos viendo. Y tienen también bandas transversales con periodicidad de 68 nanómetros como las fibras colagénicas. Pero nunca se organizan en haces para formar fibras gruesas, siempre son fibras finitas. Se organizan en redes o en mallas para sostén o armazón de tejidos hematopoyéticos y linfáticos. Se dan cuenta cómo en nuestra imagen se ven como fibras muy finitas que están rodeando estructuras para sostén. Las fibras reticulares, como dijimos, son Paz positivas porque están constituidas por moléculas de colágeno que están altamente carbohidratadas. La impregnación argéntica o coloración de plata es una excelente coloración para su observación con el microscopio de campo claro. Fijémonos en las imágenes. La imagen de arriba a la izquierda, las flechas ya nos señalan las fibras reticulares. ¿Ven qué finitas son? La imagen de abajo, también una coloración especial, la flecha azul nos está señalando las fibras reticulares, completamente diferente a las colágenas. Y a la derecha, otra tinción de plata que la flecha azul nos está indicando una fibra reticular. Acá tenemos un corte histológico y una microscopía electrónica de célula reticular. En la imagen de la izquierda vemos las células reticulares. Fíjense ustedes, una célula estrellada con un núcleo grande, redondeado, de cromatina fina. Y vemos las prolongaciones de su citoplasma. En el lado de la derecha vemos otra célula reticular y con la flecha amarilla se observa la fibra reticular que fue secretada por esta célula. Se nota perfectamente su estructura y además está rodeada por el citoplasma de esta célula reticular que procura aislarla de otros componentes del tejido. ¿Dónde encontramos las fibras reticulares? Encontramos en el tejido hematopoyético y linfopoyético, en los tejidos embrionarios, alrededor de los adipocitos, vasos sanguíneos de pequeño calibre, nervios y células musculares, y son muy abundantes en las primeras etapas de la cicatrización de las heridas. ¿Quiénes sintetizan fibras reticulares? En primer lugar, los fibroblastos, excepto en algunos lugares donde no son los fibroblastos los que los secretan, como por ejemplo, fíjense en nuestro esquema, en el endoneuro de los nervios periféricos, donde es secretada por las células de Schwann.
En la túnica media de los vasos sanguíneos, la capa muscular del tubo digestivo, donde es secretada por las células musculares lisas. Y en los tejidos hematopoyéticos y linfopoyéticos, donde es secretada por las células reticulares. Muy bien, ahora ya terminamos todo lo correspondiente a fibras reticulares y vamos a ver las características de las fibras elásticas. Las fibras elásticas son secretadas por fibroblastos y células musculares lisas vasculares. ¿Qué características tienen? Son más delgadas que las fibras colágenas, se ramifican y forman una trama laxa, están entremezcladas con las fibras colágenas y son difíciles de distinguir en los preparados de hematoxilina y eosina. Fíjense ustedes, en la imagen de la derecha vemos finas fibras elásticas en medio de otras fibras más gruesas que son las colagénicas. Estas fibras elásticas son secretadas por los fibroblastos, las células musculares lisas, las células endoteliales y condrocitos, entre otras. Son fibras que limitan la distensibilidad de los tejidos y con la hematoxilina y eosina se ven como fibras refráctiles, como vamos a ver enseguida. Pueden teñirse con colorantes especiales, por ejemplo, orceína o resorcina fucsina, también con el Van Gieson. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen histológica donde se ven las fibras elásticas teñidas con resorcina fucsina. Acá tenemos una coloración de hematoxilina y eosina de una pared de una arteria elástica. Para que ustedes se fijen que es mucho más difícil de observar estas fibras con esta coloración. No obstante, nuestras flechas amarillas nos están señalando unas fibras refringentes, claritas, ligeramente onduladas que corresponden a las fibras elásticas con esta coloración. Y acá tenemos nuestras fibras elásticas teñidas con orceína. Las fibras están marcadas con las flechas de color amarillo. Una coloración de Van Gieson también puede ser... Sin embargo, con una coloración de Van Gieson, por ejemplo, vemos perfectamente bien las fibras elásticas. ¿Ven? Son un poco más gruesas que las fibras reticulares, mucho más finas y regulares que las fibras colagénicas y tienen un característico aspecto ondulado. Las flechas amarillas nos están indicando algunas de estas fibras. Las fibras elásticas, ¿dónde las vamos a encontrar? En arterias elásticas, en el ligamento nucal del cuello, en la laringe, en los ligamentos amarillos de la columna vertebral y como finas fibras en los ligamentos elásticos de las cuerdas vocales. En las arterias se van a presentar como laminillas fenestradas, o sea, perforadas. La propiedad elástica de la molécula de elastina se relaciona con su esqueleto polipeptídico que causa un enrollamiento aleatorio. La elastina está codificada por el gen de la elastina, el ELN, que está situado en el cromosoma 7. Su análisis ha revelado que tiene dominios hidrófilos e hidrófobos, funcionalmente distintos y que están codificados en exones separados que se alternan en los genes. Las fibras elásticas están formadas por proteínas diferentes. La primera que vamos a ver se llama elastina y tiene una ubicación central, como estamos viendo en ese dibujito esquemático de arriba a la derecha, donde la zona de proteína elastina está señalada con la flecha amarilla. Esta proteína tiene mucha prolina y glicina, ¿ok? Y tiene regiones hidrófobas que alternan con regiones hidrófilas. La distribución de sus aminoácidos no polares, a menudo dispuestos en grupos repetitivos, hace que la molécula de elastina sea hidrófoba y permite el enrollamiento al azar de sus fibras. Estos aminoácidos no polares son, por ejemplo, la glicina y valina, la prolina y leucina. Además, los dominios hidrófilos de la elastina son ricos en lisina y alanina y participan en los enlaces cruzados. Además, esta elastina tiene poca hidroxiprolina, nada de hidroxilisina, pero sí tiene otras proteínas llamadas desmosina e isodesmosina, que son dos aminoácidos grandes que solo se encuentran en la elastina y que son los responsables del enlace covalente existente entre las moléculas
de elastina. Acá nosotros tenemos un diagrama de las moléculas de elastina y su interacción, un diagrama del libro de ustedes. En la parte A se observan moléculas de elastina unidas por enlaces covalentes entre desmosina e isodesmosina, que se ven de un color púrpura para formar a su vez una red entrelazada. Ese detalle a mayor aumento que vemos arriba a la izquierda muestra una molécula de elastina amplificada en su conformación individual y enrollada al azar con el enlace covalente formado por la desmosina. En la imagen B se observa el efecto del estiramiento. Cuando la fuerza deja de actuar, la red vuelve a su estado de relajación, que es como estamos viendo en la figura A. La otra proteína que vamos a encontrar va a ser las microfibrillas de fibrilina, que resultan de la polimerización en el espacio extracelular con una disposición cabeza-cola de la molécula de fibrilina 1. Esta red tiene un diámetro de 10 a 12 nanómetros y tienen estas redes de microfibras de fibrilina, tienen densidades regulares a intervalo de 56 nanómetros y esas densidades reciben el nombre de perlas. Durante la polimerización, el dominio de la cola C-terminal de la molécula de fibrilina se repliega cuando toma contacto con el dominio de la cabeza N-terminal de la otra molécula. ¿Sí? Y eso estamos viendo en nuestra imagen de abajo. Estas microfibrillas de fibrilina se utilizan como sustratos para el armado de las fibras elásticas. Miremos esa nuestra imagen de ahí abajo, donde estamos viendo la estructura molecular de las microfibrillas de fibrilina. La molécula de fibrilina 1, que está ahí marcada, se polimeriza con una disposición de cabeza a cola y forma microfibrillas de fibrilina. Debido a las interacciones entre el dominio de la cola del extremo C plegado hacia atrás y de una molécula que está en una de las moléculas de fibrilina y del dominio de la cabeza o extremo N de otra molécula de fibrilina, ahí se forman las densidades regulares que estuvimos llamando las perlas. Acá tenemos dos microfotografías electrónicas de fibras elásticas. La imagen de arriba nos está mostrando la fibra elástica donde se encuentra la elastina en el medio, que posee un aspecto relativamente amorfo. La elastina está marcada con la letra E y las microfibrillas de fibrilina están marcadas con flechas. ¿Y dónde se encuentran estas microfibrillas? En medio de la elastina y también en la periferia de la fibra. También en esta microfotografía electrónica con la letra C están marcadas fibras colágenas en corte transversal. En la imagen de abajo estamos viendo una fibra colágena marcada con C y una fibra elástica marcada con la letra E. Lo que nos llama la atención es en esta fibra elástica se observa en su superficie externa marcada con flechas negras las pequeñas microfibrillas de fibrilina. Además de las microfibrillas de fibrilina, varias proteínas asociadas participan en la regulación y el ensamblado de las fibras elásticas. Estas incluyen, primero, la hemilina, es una proteína localizada en la interfase, o sea, entre la elastina y la microfibrilina. Y esta va a regular el depósito de elastina durante la formación de las fibras. Y después hay otra, la glucoproteína asociada con microfibrillas 1, llamada MAGP1. Esta es una, como dijimos, una glucoproteína componente de casi todas las microfibrillas de fibrilina que están relacionadas con la elastina, ¿sí? Se une a las moléculas de elastina y entonces la fibrilina 1 y también con varias proteínas de la matriz
extracelular. Ambas, tanto la hemilina como la MAGP, tienen una función primordial en la regulación de la elastogénesis. Vamos a hablar un poquito de la biosíntesis de las fibras de elastina. Eso se llama elastogénesis y es muy similar a la del colágeno. No se olvide que las fibras elásticas son producidas por los fibroblastos en el tejido conjuntivo, los condrocitos en el cartílago elástico y el músculo liso y las células endoteliales dentro de las paredes de los vasos. La traducción del ARN mensajero se realiza en la superficie del RER y las cadenas polipeptídicas formadas de tropoelastina se liberan en su luz. La tropoelastina se transporta luego al Golgi, donde experimenta muy poca modificación posterior a la traducción 1 y posteriormente se secretan al espacio extracelular. La secreción de tropoelastina se produce solamente en las regiones específicas de la membrana plasmática que corresponden a la acumulación de microfibrillas de fibrilina. Estas microfibrillas de fibrilina van a constituir el andamio sobre el cual se va a ir depositando la elastina. La síntesis de elastina se produce en forma paralela a la síntesis de colágeno y ambos procesos pueden ocurrir de manera simultánea en la misma célula. Acá tenemos el diagrama de la elastogénesis del libro de ustedes. La parte de nuestro diagrama con la letra A ya lo explicamos al hablar de las fibras de fibrilina, ¿verdad? Ahora continuemos. ¿Qué vemos en B? En la parte marcada con la letra B. La formación de la fibra elástica es iniciada por las moléculas de MAGP1 que están asociadas con las microfibrillas en la región que le habíamos llamado perla. La presencia de la MAGP1 permite que la molécula de tropoelastina se deposite en la microfibrilla y forme enlaces cruzados con la microfibrilla de fibrilina y las moléculas de MAGP. En la letra C estamos viendo que las moléculas de tropoelastina se están depositando en pequeños acúmulos y estos forman enlaces cruzados por medio de la lisil oxidasa. Y en la letra D, en el dibujo de la letra D, estamos viendo que las fibras de elastina maduras muestran una fusión gradual de las moléculas de tropoelastina para formar fibras de elastina amorfas que incorporan microfibrillas de fibrilina en su estructura. Muy bien, hasta acá la primera parte de la clase de histofisiología del tejido conjuntivo.